El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 43. Tercera parte. El para otro. Capítulo 2. El cuerpo. 3. La tercera dimensión ontológica del cuerpo. Existo mi cuerpo. Esta es la primera dimensión de su ser. Mi cuerpo es utilizado y conocido por el prójimo. Esta es su segunda dimensión. Pero, en tanto que soy para otro, el otro se me revela como el sujeto para el cual soy objeto. Hemos visto que esta es, inclusive, mi relación fundamental con el prójimo. Existo, pues, para mí como conocido por otro, en particular, como conocido en mi facticidad misma. Existo para mí como conocido para otro a título de cuerpo. Esta es la tercera dimensión ontológica del cuerpo. Es la que vamos a estudiar ahora. Con ella habremos agotado la cuestión de los modos de ser del cuerpo. Con la aparición de la mirada ajena, tengo la revelación de mi ser objeto, es decir, de mi trascendencia como trascendida. Un yo objeto se revela a mí como el ser incognoscible, como la huida, como otro que soy con plena responsabilidad. Pero, si bien no puedo conocer ni siquiera concebir ese yo en su realidad, por lo menos no dejo de captar algunas de sus estructuras formales. En particular, me siento alcanzado por el otro en mi existencia de hecho. Soy responsable de mi ser ahí para otro. Ese ser ha precisamente el cuerpo. Así, el encuentro con el prójimo no me alcanza solo en mi trascendencia, en y por la trascendencia que el prójimo trasciende. La facticidad que mi trascendencia nihiliza y trasciende existe para el prójimo, y en la medida en que soy consciente de existir para otro, capto mi propia facticidad, no ya solo en su nihilización no tética, no ya solo existiéndola, sino en su huida hacia un ser en medio del mundo. El choque del encuentro con el prójimo es una revelación en vacío, para mí, de la existencia de mi cuerpo, afuera, como un en sí para el otro. Así, mi cuerpo no se da sencillamente como lo pura y simplemente vivido. Lo vivido, en el hecho y por el hecho contingente y absoluto de la existencia ajena, se prolonga afuera, en una dimensión de huida que me escapa. La profundidad de ser de mi cuerpo para mí es ese perpetuo afuera, de mi dentro más íntimo. En la medida en que la omnipresencia del prójimo es el hecho fundamental, la objetividad de mi ser ahí es una dimensión constante de mi facticidad. Existo mi contingencia en tanto que la trasciendo hacia mis posibles y en tanto que ella me huye solapadamente hacia algo irremediable. Mi cuerpo está ahí no sólo como el punto de vista que soy, sino también como un punto de vista sobre el cual se adoptan actualmente puntos de vista que yo no podré alcanzar jamás. Me escapa por todas partes. Esto significa, en primer lugar, que este conjunto de sentidos que no pueden captarse a sí mismos se da como captado en otra parte y por otros. Esta captación que se manifiesta así en vacío no tiene el carácter de una necesidad ontológica. No puede ser derivada de la existencia misma de mi facticidad, sino que es un hecho evidente y absoluto. Tiene el carácter de una necesidad de hecho. Como mi facticidad es pura contingencia y se me revela no téticamente como necesidad de hecho, el ser para otro de esta facticidad viene a multiplicar la contingencia de esta misma facticidad, que se pierde y me huye en medio de un infinito de contingencia que me escapa. Así, en el momento mismo en que vivo mis sentidos como ese punto de vista íntimo sobre el cual no puedo adoptar ningún punto de vista, el ser para otro me infesta. Mis sentidos son, para el otro, son como esta mesa o aquel árbol son para mí. Están en medio de algún mundo, son, en y por el derrame absoluto de mi mundo hacia el prójimo. Así, la relatividad de mis sentidos, que no puedo pensar abstractamente sin destruir mi mundo, me es a la vez
presentificada perpetuamente por la existencia del otro, pero es una apresentación pura e imposible de captar. Del mismo modo que el prójimo no puede ser utilizado por ningún instrumento, mi cuerpo es para mí el instrumento que yo soy y que el encuentro original trasciende hacia sus propias posibilidades. Mi instrumento que soy me es presentificado como instrumento sumido en una serie instrumental infinita, aunque no pueda yo en modo alguno apuntar un punto de vista que sobrevuele la serie. Mi cuerpo, alienado en tanto que sensible captado por órganos sensibles, me escapa hacia un ser utensilio entre utensilios, hacia un ser órgano, y ello con una destrucción alienadora y un desmoronamiento concreto de mi mundo, que se dirige hacia el otro y que el otro captará de nuevo en su mundo. Y en la medida que los objetos del mundo me indican como centro de referencia, en que indica ciertas estructuras como formas que yo veo sobre mi cuerpo fondo. Esas estructuras son, precisamente, y en el mundo mismo de mi ser, algo puramente vivido, lo que yo existo y estabilizo. Así, tenemos en primer lugar la conexión original entre la desilusión y lo vivido. Las cosas percibidas designan aquello que yo existo subjetivamente, pero desde el momento en que, abatido, capto sobre el desdibujarse del objeto sensible, un médico me ausculta, noto su oreja, esa oreja percibida que evidencia al médico en cuanto que oye los ruidos de mi cuerpo y siente mi cuerpo con el suyo. Lo vivido designado se convierte en designado como cosa fuera de mi subjetividad, en medio de un mundo que no es el mío. Mi cuerpo es designado como alienado. La experiencia de mi alienación se realiza en y por estructuras afectivas, como la timidez, sentirse enrojecer, sentirse transpirar, etc. Son expresiones impropias que el tímido usa para explicar su estado. Lo que quiere decir con eso es que tiene una conciencia viva y constante de su cuerpo tal como éste es, no para él, sino para el otro. El constante malestar, que es la captación de la alienación de mi cuerpo como irremediable, puede determinar psicosis como la ercutofobia. Estas no son nada más que la captación metafísica y horrorizada de la existencia de mi cuerpo para el otro. Se dice a menudo que el tímido se siente embarazado por su propio cuerpo. A decir verdad, esta expresión es impropia. Yo no puedo sentirme embarazado por mi cuerpo tal como lo existo. Lo que puede producir en mi turbación es mi cuerpo tal cual es para el otro. Y tampoco esta expresión es feliz, pues no puedo sentirme estorbado sino por una cosa concreta, que, presente al interior de mi universo, me molesta cuando me dispongo a emplear otros utensilios. Aquí el embarazo es más sutil, pues lo que me molesta está ausente. No encuentro nunca mi cuerpo para otro como un obstáculo, sino que, al contrario, el cuerpo puede ser molesto porque no está nunca ahí, porque sigue siendo imposible de captar. Trato de alcanzarlo, de dominarlo, de servirme de él como de un instrumento, puesto que se da también como instrumento en un mundo, para darle el modelado y la actitud convenientes. Pero, precisamente, está, por principio, fuera de alcance, y todos los actos que realizo para apropiarme de él me escapan así y se fijan, a distancia de mí, como cuerpo para el otro. Así, debo actuar perpetuamente a ciegas, tirar al tanteo, sin conocer jamás los resultados del tiro. Por eso, el esfuerzo del tímido, una vez que haya reconocido lo vano de esas tentativas, consistirá en suprimir su cuerpo para el otro. Cuando desea dejar de tener cuerpo, ser invisible, etc., lo que quiere aniquilar no es su cuerpo para sí, sino esa dimensión imposible de captar del cuerpo alienado. En efecto, atribuimos tanta realidad al cuerpo para el otro como al cuerpo para nosotros. Es más, el cuerpo para el otro es el cuerpo para nosotros, pero alienado e imposible de captar. Nos parece entonces que el otro cumple por nosotros una función de la que somos incapaces,
y que sin embargo nos incumbe vernos como somos. El lenguaje, al revelarnos en vacío las principales estructuras de nuestro cuerpo para otro, mientras que el cuerpo existido es inefable, nos incita a abdicar enteramente en el prójimo de nuestra pretendida misión. Nos resignamos a vernos por los ojos ajenos. Eso sí, esto significa que intentamos saber de nuestro ser por las revelaciones del lenguaje. Así, aparece todo un sistema de correspondencias verbales, por el cual nos hacemos designar nuestro cuerpo tal como es para el otro, utilizando estas designaciones para nombrar nuestro cuerpo tal como es para nosotros. En este nivel se produce la asimilación analógica entre el cuerpo ajeno y el mío. Es necesario, en efecto, para poder pensar que mi cuerpo es para el prójimo como el cuerpo del prójimo es para mí, haber encontrado al prójimo en su subjetividad objetivante y después como objeto. Es menester, para juzgar el cuerpo ajeno como objeto semejante al mío, que aquel me haya sido dado como objeto, y que mi cuerpo me haya develado por su parte una dimensión objeto. Jamás la analogía o la semejanza puede constituir primeramente el objeto cuerpo del prójimo y la objetividad de mi cuerpo, sino que, al contrario, ambas objetividades deben existir previamente para que pueda intervenir un principio analógico. Así, pues, el lenguaje me enseña las estructuras para otro de mi cuerpo. Es menester comprender, empero, que entre mi cuerpo y mi conciencia que lo existe, el lenguaje, con sus significaciones, no puede deslizarse en el plano irreflexivo. En este plano, la alienación del cuerpo hacia el prójimo y su tercera dimensión de ser no pueden ser sino experimentadas en vacío. No son sino una prolongación de la facticidad vivida. Ningún concepto, ninguna intuición cognoscitiva puede vincularse a ello. La objetividad de mi cuerpo para otro no es objeto para mí, y no podría constituir mi cuerpo como objeto. Es experimentada como huida del cuerpo que existo, para que los conocimientos que el prójimo posee sobre mi cuerpo y que me comunica por el lenguaje puedan dar a mi cuerpo para mí una estructura de tipo particular. Es menester que se apliquen a un objeto y que mi cuerpo sea ya objeto para mí. Así pues, sólo en el nivel de la conciencia reflexiva pueden entrar en juego esos conocimientos. No calificarán a la facticidad en tanto que puramente existida por la conciencia no tética, sino a la facticidad como cuasi objeto aprendido, por la reflexión. Este estrato conceptual, al insertarse entre el cuasi objeto y la conciencia reflexiva, llevará a cabo la objetivación del cuasi cuerpo psíquico. Como hemos visto, aprende la facticidad y reflexionándola la trasciende, cuyo ese es un puro percipi, y al que hemos llamado lo aprendido hacia un irreal psíquico es constituido. Los conocimientos conceptuales que planteamos en nuestra historia y que íntegramente nos vienen de nuestro trato con el prójimo producirán un estrato constitutivo del cuerpo psíquico. En una palabra, en tanto que padecemos reflexivamente nuestro cuerpo, lo constituimos en cuasi objeto por la reflexión cómplice. Así, el cuerpo proviene de nosotros mismos, pero desde el momento en que lo conocemos, es decir, que lo captamos en una intuición puramente cognitiva, lo constituimos por esa intuición misma con los conocimientos del prójimo, es decir, tal como no podría ser nunca por sí mismo para nosotros. Las estructuras cognoscibles de nuestro cuerpo psíquico indican, pues, simplemente y en vacío, la alienación perpetua de éste. En lugar de vivir esta alienación, la constituimos en vacío, trascendiendo la facticidad vivida hacia el cuasi objeto que es el cuerpo psíquico, y trascendiendo a su vez este cuasi objeto padecido hacia características de ser que, por principio, no me podrían ser dadas, sino que son simplemente significadas. Volvamos, por ejemplo, a nuestra descripción del dolor físico. Hemos visto cómo, al padecerlo, la reflexión lo constituía en mal. Debimos entonces detener ahí nuestra descripción,
pues nos faltaban los medios para ir más lejos. Ahora podemos proseguir. El mal que padezco puedo considerarlo en sí, es decir, precisamente en su ser para otro. En ese momento lo conozco, es decir, apunto a él en su dimensión de ser que me escapa, en la faz que vuelve hacia los otros, y mi visión se impregna con el saber que me ha aportado el lenguaje, es decir, utilizo conceptos instrumentales que me vienen del prójimo y que yo no hubiera podido, en ningún caso, formar por mí mismo ni pensar para destinarlos a mi cuerpo. Conozco mi cuerpo por medio de los conceptos del prójimo, pero se sigue de ello que en la propia reflexión adopto el punto de vista del prójimo sobre mi cuerpo. Intento captarlo como si yo fuera prójimo con respecto a él. Es evidente que las categorías que entonces aplico al mal lo constituyen vacío, es decir, en una dimensión que me escapa. ¿Por qué hablar entonces de intuición? Porque pese a todo, el cuerpo padecido sirve de núcleo, de materia, a las alienadoras significaciones que lo trascienden. Es mi dolor que me escapa hacia características nuevas, a las cuales establezco como límites y esquemas de organización vacíos. Así, por ejemplo, mi dolor, padecido como psíquico, me aparecerá reflexivamente como dolor del estómago. Comprendamos que el dolor de estómago es el estómago mismo en tanto que vivido dolorosamente. En tanto que tal, ese dolor, no antes de la intervención del estrato alienador cognoscitivo, ni signo local ni identificación, la gastralgia es el estómago presente a la conciencia como la mitad pura de dolor. En tanto que tal, según hemos visto, el dolor se distingue por sí mismo y sin operación intelectual de identificación o de discriminación de cualquier otro sufrimiento, de cualquier otro dolor. Solo que en este nivel el estómago es algo inefable, que no podría ser nombrado ni pensado. Es solamente esa forma padecida que se destaca sobre el fondo de cuerpo existido, el saber objetivante, que trasciende ahora el dolor padecido hacia el estómago nombrado. Es saber de naturaleza objetiva del estómago. Sé que éste tiene forma de gaita, de un saco, que produce jugos, diastasas, que está envuelto en una túnica muscular de fibras lisas, etc. Puedo saber también, por qué un médico me lo haya dicho, que está afectado de úlcera, y también puedo representarme esta úlcera con mayor o menor nitidez. Puedo representármela como algo que roe, como una ligera podredumbre interna. Puedo concebirla por analogía con los abscesos, las erupciones de la fiebre, el pus o los chancros, etc. Todo ello, por principio, proviene de conocimientos adquiridos por mí de los otros, o de conocimientos que los otros tienen de mí. En todo caso, eso no podría constituir mi dolor en tanto que lo poseo, sino en tanto que se me escapa. El estómago y la úlcera se convierten en direcciones de fuga, en perspectivas de alienación del objeto que poseo. Entonces aparece un nuevo estrato de existencia. Habíamos trascendido el sufrimiento vivido hacia el dolor padecido. Ahora trascendemos el dolor hacia la enfermedad. La enfermedad, en cuanto psíquica, es, por cierto, muy diferente de la enfermedad conocida y descrita por el médico. Es un estado. No se trata de microbios ni de lesiones de los tejidos, sino de una forma sintética de destrucción. Esta forma me escapa por principio. Se revela de vez en cuando por accesos de sufrimiento, por crisis de mi dolor, pero el resto del tiempo permanece fuera de alcance, sin desaparecer. Es entonces objetivamente discernible para los otros. Los otros me la han enseñado. Los otros pueden diagnosticarla. Está presente para los otros, aun cuando no tenga conciencia de ella. Es, pues, en su naturaleza profunda, un puro y simple ser para otro. Y cuando no padezco, hablo y me comporto respecto de ella como lo haría con un objeto que por principio está fuera de mi control y del cual son depositarios los otros. No bebo vino si tengo cólicos hepáticos para no despertar mis dolores de hígado,
Pero mi objetivo preciso de no despertar mis dolores de hígado no se distingue en modo alguno de este otro: obedecer a las prohibiciones del médico que me los ha revelado. Así, el responsable de mi enfermedad es otro, y sin embargo, ese objeto que me viene por los otros conserva ciertas características de espontaneidad degradada que provienen de que lo capto a través de mi dolor. Nuestra intención no es describir este nuevo objeto ni insistir en sus características de espontaneidad mágica, de finalidad destructora, de potencia maligna, en su familiaridad conmigo y en sus relaciones concretas con mi ser, pues es, ante todo, mi enfermedad. Solo queremos hacer notar que en la enfermedad misma el cuerpo es dado. Así como este era el soporte del dolor, es ahora la sustancia de la enfermedad, lo destruido por el aquello a través de lo cual se extiende esa forma destructora. Así, el estómago lesionado está presente a través de la gastralgia, como la gastralgia está hecha. Está ahí, se da como presencia a cuenta de que lo aprendido a través del dolor padecido, con sus características, por intuición y por la llamada endoscopía, por lo roído, como un saco en forma de gaita, etc. No lo capto completamente, pero sé que es mi dolor. De ahí esos fenómenos los veo, ciertamente. En realidad, el propio dolor no me enseña nada diferente sobre mi estómago, contra lo que pretende saber, sino que, por el dolor, mi saber constituye un estómago para otro que me aparece como una ausencia concreta y definida con tantas características objetivas, cuantas he podido llegar a conocer. Pero, por principio, el objeto así definido es como el polo de alienación de mi dolor. Es, por principio, lo que soy sin haber de serlo, y sin poder trascenderlo hacia otra cosa. Así, tal como un ser para otro infesta mi facticidad no téticamente vivida, igualmente el ser objeto para otro infesta, como una dimensión de escape de mi cuerpo psíquico, la facticidad constituida en cuasi objeto por la reflexión cómplice. Del mismo modo, la pura náusea puede ser trascendida hacia una dimensión de alienación. Me entregará entonces mi cuerpo para otro en su traza, su aire, su fisonomía. Se dará entonces como asqueado disgusto de mi rostro, de mi carne demasiado blanca, de mi expresión demasiado fija, etc. Pero hay que invertir los términos. No tengo un disgusto asqueado de todo eso, sino que la náusea es todo eso como existido no téticamente, y mi conocimiento la prolonga hacia lo que ella es para otro. Mi náusea capta al prójimo como carne, precisamente, y en el carácter nauseabundo de toda carne. No hemos agotado, con las precedentes observaciones, las descripciones de las apariciones de mi cuerpo. Falta describir lo que llamaremos un tipo aberrante de aparición. En efecto, puedo verme las manos, tocarme la espalda, oler mi sudor. En ese caso, mi mano, por ejemplo, me aparece como un objeto entre esos otros objetos. Ya no es indicada por los entornos como el centro de referencia. Se organiza con los entornos en el mundo y como ellos indica mi cuerpo como centro de referencia. Forma parte del mundo. Del mismo modo, no es ya el instrumento que no puedo manejar con instrumentos. Al contrario, forma parte de los utensilios que descubro en medio del mundo. Puedo utilizarla por medio de mi otra mano. Por ejemplo, como cuando golpeo con la diestra sobre mi puño izquierdo que contiene una almendra o una nuez. Mi mano se integra entonces en el sistema infinito de los utensilios utilizados. Nada hay en este nuevo tipo de aparición que pueda inquietarnos o hacernos volver sobre las consideraciones precedentes. Sin embargo, era necesario mencionarlo. Debe poder ser aplicado fácilmente, a condición de situarlo en su lugar en el orden de tus apariciones del cuerpo, es decir, a condición de que se lo examine en el mismo lugar como una curiosidad de nuestra constitución. Esa aparición de mi mano significa simplemente, en efecto, que en ciertos casos bien indicados podemos adoptar sobre nuestro cuerpo el punto de vista del prójimo, si se quiere, que nuestro propio cuerpo puede aparecérsenos como el cuerpo ajeno. Los pensadores
que han partido de esta aparición para construir una teoría general del cuerpo han invertido radicalmente los términos del problema y se han expuesto a no comprender en absoluto la cuestión. Hay que señalar, en efecto, que esa posibilidad de nuestro cuerpo es un puro dato de hecho, absolutamente contingente. No podría deducirse ni de la necesidad para el para sí de tener un cuerpo, ni de las estructuras de hecho del cuerpo para otro. Se podrían concebir fácilmente cuerpos que no pudieran adoptar ningún punto de vista sobre sí mismos. Parece que este es el caso de ciertos insectos que, aunque provistos de un sistema nervioso diferenciado y de órganos sensibles, no pueden utilizar ese sistema y esos órganos para conocerse. Se trata, pues, de una particularidad de estructura que debemos mencionar sin intentar deducirla. Tener manos que pueden tocarse mutuamente. He aquí dos hechos que se encuentran en el mismo plano de contingencia y en cuanto tales pertenecen a la pura descripción anatómica o a la metafísica. No podríamos tomarlos como fundamento de un estudio de la corporeidad. Hemos de observar, además, que esa aparición del cuerpo no nos entrega el cuerpo en tanto que actúa y percibe, sino en tanto que es actuado y percibido. En una palabra, como lo hacíamos notar al comienzo de este capítulo, podría concebirse un sistema de órganos visuales que permitiera a un ojo ver el otro. Pero el ojo visto lo sería en tanto que cosa, no en tanto que ser de referencia. Análogamente, la mano que cojo no es captada en tanto que mano que coge, sino en tanto que objeto que puede ser cogido. Así, la naturaleza de nuestro cuerpo para nosotros nos escapa enteramente, en la medida en que podemos adoptar sobre él el punto de vista del prójimo. Hay que advertir, por lo demás, que aun si la disposición de los órganos sensibles permite ver el cuerpo tal como aparece al prójimo, esa aparición del cuerpo como cosa utensilio, es muy tardía en el niño. Es, en todo caso, posterior a la conciencia del cuerpo propiamente dicho, y del mundo como complejo de utensilidad. Es posterior a la percepción del cuerpo ajeno. El niño sabía, desde hacía mucho, coger, tirar hacia sí, rechazar, sostener, cuando aprendió a coger y ver su mano. Observaciones frecuentes han mostrado que el niño de 2 meses no ve su mano como su mano, la mira y, si la aleja de su campo visual, vuelve la cabeza y la busca con la mirada como si no dependiera de él volver a colocarla al alcance de su vista. Por una serie de operaciones psicológicas y de síntesis de identificación y recognición, llegará a establecer tablas de referencias entre el cuerpo existido y el cuerpo visto, y es menester que haya comenzado antes su aprendizaje del cuerpo ajeno. Así, la percepción de mi cuerpo se sitúa cronológicamente después de la percepción del cuerpo del prójimo. Considerada en su lugar y en su momento, en su contingencia original, no vemos que la percepción de mi cuerpo pueda plantear problemas nuevos. El cuerpo es el instrumento que soy, es mi facticidad del estar en medio del mundo, en tanto que la trasciendo hacia mi ser en el mundo. Es radicalmente imposible, por cierto, adoptar un punto de vista global sobre facticidad. De otro modo, dejaría de serla. Pero ¿qué hay de asombroso en el hecho de que ciertas estructuras de mi cuerpo, sin dejar de ser centro de referencias para los objetos del mundo, se ordenen desde un punto de vista radicalmente diferente a los demás objetos para indicar con ellos alguno de mis órganos sensibles como centro de referencia parcial que se destaque como forma sobre el cuerpo fondo? Que mi ojo se vea a sí mismo es imposible por naturaleza, pero ¿qué hay de asombroso en el hecho de que mi mano toque mis ojos? Si ello se viera con sorpresa, sería porque la necesidad para sí de surgir como punto de vista concreto sobre el mundo habría sido captada al modo de una obligación ideal estrictamente reductible a relaciones cognoscibles entre los objetos y a simples medios para el desarrollo de mis conocimientos.
en lugar de ver en ella la necesidad de una existencia concreta y contingente en medio del mundo.